Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento 7 Jaques, Movimiento 7 Jotas. Venimos de una reunión con gente del mundo de la empresa, con algunos economistas y con algunos amigos de fuera de España. Estamos intentando convencer a la gente de que estamos ya en una transición decidida del capitalismo al poscapitalismo. Y lo que está ocurriendo cada día en Europa, Estados Unidos, en Japón, en Occidente, aunque también se toman decisiones en Oriente, es clarísimamente que esto es imparable. Y no solo es imparable, sino que los países, por ejemplo, como el Reino Unido, una vez tomada la decisión de salir de Europa, lo están haciendo francamente bien y sus economías marchan. Es como si los españoles decidiéramos de la noche a la mañana salirnos también del euro y de Europa. Todo iría mejor en España. Aquí tenéis otro de los cuadros a los que presto atención: el poscapitalismo frente al capitalismo que huye, pero que intenta dar coletazos. Aquí hablamos de lo que está pasando en un país como España. Aquí no funciona nada en absoluto. Ni funciona el gobierno, ni funciona el parlamento, ni funcionan los bancos, ni funcionan las empresas, que es lo que he tratado de explicar esta mañana. Aquí tenéis un periódico español que no merece la pena que os molestéis en leer. Del 100% de las noticias o de los artículos, un tercio son bobadas, otro tercio son mentiras y otro tercio son maldades. Aquí tenéis a un país que critica a Trump porque endurece su enfrentamiento con los medios de comunicación, lo cual, por otra parte, es lo menos que se puede hacer con una prensa malvada que miente y que comete hasta errores tan graves como para facilitar que los competidores, o mejor dicho, aquella gente contra la que están, salga adelante precisamente por las barbaridades que dicen. The Economist merece la pena que lo leáis, más que nada porque habla no de populismo, habla de nacionalismo. Aquí este cuadro nos habla de los millones de personas que están en la red. Y al hablar de los millones de personas que están en la red, tienen que tener en cuenta que en esta nueva época de los datos, del datismo, en Internet hay que estar, porque si no estás muerto. Pero estar en Internet no quiere decir que se digan barbaridades, sino que hay que poner cosas concretas. La mayor parte de los grupos sociales que se han creado en Internet en los últimos 2 años, como mínimo el 95% está obsoleto, y lo que se dice no merece la pena. Y lo digo en serio, y un día haremos un repaso de todos estos grupos. Aquí tenéis Le Monde, que tienen también un problema serio en Francia, y por descontado en Le Monde se preocupan de cómo está yendo el Brexit. Y vamos a empezar por aquí, antes de hablar también de una política cobarde e ignorante como Susana Díez. Vamos allá entonces. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? La realidad es que la economía va bien. Sorprendentemente para unos, para mí personalmente, para nuestro grupo, desde luego no hay ningún tipo de problema en entender que las cosas vayan bien en el Reino Unido, entre otras cosas porque nosotros en el fondo llevamos 5 años defendiendo lo mismo para España. Para el Reino Unido salir de Europa supone tener posibilidad de devaluar la libra, como la ha devaluado. Han aumentado sin dudas de ninguna clase las exportaciones. Países, o mejor dicho, empresas grandes multinacionales como Apple, Google, Facebook, han decidido instalarse en Londres, al ladito de la City londinense, sencillamente porque el personal de Londres y el personal de la City es uno de los profesionales más capacitados del mundo. Justico lo contrario de nuestros economistas virriosos que pululan por España y que unos son antiquísimos, anticuadísimos, como Velarde y compañía,
otros son liberales, o sea, con más muertos todavía que el liberalismo y el neoliberalismo. Miremos por un lado a Rayo, a Llamas, a todos aquellos personajes como Lacalle, que por vivir del cuento apoyan una posibilidad imposible, que es traer un cacho de la City londinense a España. Quizás si dijeran que iban a traer un cacho de la masonería a España, a lo mejor tendrían alguna oportunidad, pero ni por esas, tampoco. Cristina Cifuentes ha fichado un personaje inepto, entre otras cosas porque le gustaba a Esperanza Aguirre, otra política completamente desprestigiada, que ha jugado a ser liberal cuando en la realidad siempre fue una intervencionista de tomo y lomo, no solo una intervencionista, sino que todas las decisiones que se tomaban en la Comunidad de Madrid prácticamente las aprobaba ella. Y por lo tanto, todas las corruptelas de la Comunidad de Madrid en un 99% se le pueden aplicar completamente a ella. Bien, decíamos que el Brexit ha sido bueno para el Reino Unido. La tecnología funciona muy bien, los profesionales siguen allá, los salarios no bajan, el consumo aumenta, como decía, las inversiones extranjeras en el Reino Unido avanzan decididamente, y es cierto que también hay algunas inversiones de ingleses fuera del Reino Unido que se hacen más que nada por tratar de evitar mercados, aunque lo que sí que están disfrutando en estos momentos de que al rebajarse el precio de los productos ingleses un 20%, pues está resultando relativamente agradable esta primera fase del Brexit. Bien, la diferencia entre el Reino Unido y España, para que nos vayamos dando cuenta, es que en el Reino Unido se cree en la investigación y el desarrollo y en tener profesionales muy bien formados. En España, el sector público ha permitido que cayera la investigación y desarrollo un 14% en los últimos 6 años. Y el sector privado más todavía. Esto es lo que hablamos con los empresarios con los que estamos, con los economistas y algunos pollos que trabajan en el mundo de la banca. Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo en España? España ha perdido competitividad entendida como fabricación de productos que son diferentes a los que hacen en otros países y además se producen a un precio razonablemente competitivo. España lleva 6 años, es decir, todo el periodo de Rajoy y los últimos tiempos de Zapatero, en que la investigación y desarrollo, el gasto público en investigación y desarrollo está cayendo. ¿Por qué cae el gasto público en investigación y desarrollo? Porque ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han creído nunca en la investigación y desarrollo. ¿De dónde proceden el Partido Socialista y el Partido Popular? No nos engañemos, porque ya es hora de que quede todo claro. Y también clarísimo que son 2 partidos a morir, puesto que no tienen ninguna posibilidad de supervivencia, entre otras cosas, porque en los partidos tiene que haber un mínimo de inteligencia, y no existe. Si no tienen interés por la investigación y el desarrollo, y simplemente se preocupan de que las empresas españolas del IBEX y del mercado continuo, como vemos ahora, por ejemplo, en la adjudicación a Talgo, Bombardier o Rothschild, como le queráis llamar, porque en el fondo todos esos nombres tienen algo que ver con la adjudicación de Talgo. ¿Cómo puede decir Talgo 2 días antes de que se produzca la adjudicación por parte del gobierno español que le han dado el contrato de 2.000 y pico millones de euros para los nuevos trenes de alta velocidad? ¿Cómo puede ocurrir todavía eso en España en 2016, o sea, en el siglo XXI y en el año 16 de este nuevo siglo? ¿Cómo puede ocurrir esto en España? ¿Cómo el gobierno puede apoyar a empresarios como Florentino Pérez Rodríguez, que tienen serios problemas en estos momentos en Australia, como los tienen también en Abu Dhabi, en que sus directores, parece ser, o sus consejeros, se dedican a ir por el mundo comprando voluntades, quiere decir, pagando comisiones para conseguir contratos? Problemas en la India, problemas en Abu Dhabi, problemas en España. Hasta Manolo Correa tuvo que decir que con la colaboración de Bárcenas, el uno conseguía los contratos y el otro contactaba con las empresas para luego que se produjera el pago de comisiones.
En España no hay empresas competitivas sencillamente porque todos se lo han dado hecho. En España no pueden haber empresas que puedan tener prestigio en el mundo porque no compiten nunca. Solo juegan a que el boletín oficial del Estado legisle a favor suya. Esto hoy día es ya prácticamente imposible. Y hoy día vamos a ver cosas muy serias en Europa en los próximos tiempos. Entre otras cosas, porque el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues sí, se da un aire a Ronald Reagan, faltaría más. No es que fuera Ronald Reagan un intelectual precisamente, como tampoco lo es Donald Trump. Pero Trump es un empresario que le ha gustado ganar dinero siempre y que de alguna manera, a la hora de ejercer de presidente, parece que tuviera interés en que los americanos, sobre todo los americanos que han dejado sus trabajos en el sector industrial, sector minero, sector energético, quiere que tengan la posibilidad de volver a recuperar sus trabajos y elevar los salarios. Esto en realidad no es tan difícil el hacerlo. Basta con potenciar decididamente sectores que hasta la fecha estaban en completa decadencia en Estados Unidos. Si los potencias y tienes un mercado que consume lo suficiente, no tienes por qué tener problemas. Ya hablaremos también de eso en su relación con España, de lo que se puede hacer en España para tratar de cambiar la época terrible que estamos viviendo en estos momentos. Pero hablaremos un poquito más tarde. Decía que El País, un periódico que solo dice maldades y que tiene la idea de que puede todavía seguir influyendo en lo que decidan los distintos gobiernos en España, no acaba de darse cuenta este país que pretende representar a los intereses del nuevo orden mundial, de Bilderberg, de la masonería y de la hostia en verso, pero que en el fondo es completamente falso. Este país de Juan Luis Cebrián, el hijo de Vicente Cebrián, el jefe de los medios del movimiento en la época de Franco, este tío que ahí está intentando manejar y manipular gobiernos todavía, incluso cambiar voluntades, este tío, insisto, no le compréis ya nunca más el periódico porque no merece la pena. De los 100 artículos que se escribe, prácticamente 97, me atrevería a decir que no valen para nada. Y los otros 3, normalmente, también intentan manipular a la gente. Ahora están apoyando a Susana Díez. Susana Díez, presidenta de Andalucía, la región seguramente más corrupta de España. Una región en que para conseguir votos, para que el Partido Socialista siga todavía gobernando desde el mismo inicio de la autonomía, sigue contratando gente que no trabaja e incluso crea sociedades con rimbombantes nombres que no funcionan en absoluto y que solamente mantienen una clientela que cobra del presupuesto de Andalucía y que por lo tanto luego votan PSOE todavía en estos momentos. Nosotros consideramos que la presidenta de la Junta Andaluza carece de información, algo que en el fondo no es difícil de tener cuando estás en la presidencia de una autonomía española. Carece de algo más importante, carece de formación. Tercero, es una persona carente de escrúpulos. Quiere decir que el tener ahora un consejero imputado por delitos económicos gravísimos no es algo que le quite el hipo, por descontado, ni que le quite el ritmo que lleva en estos instantes. Susana Díez comprende perfectamente lo que han hecho Chávez, lo que han hecho Griñán y todo el mundo, entre otras cosas porque ha estado trabajando a sus órdenes y ha compartido de alguna manera todo lo negativo, todo lo corrupto que se ha hecho en los últimos tiempos. Susana Díez tiene otra característica terrible, es cobarde. Cobarde es una presidenta de Andalucía que como no está segura de que va a ganar la Secretaría General del Partido Socialista Español, pues quiere tener en sus manos tanto la presidencia de la Junta de Andalucía como la Secretaría General del PSOE, si la consigue, lo cual es más que discutible.
A Susana Díez no la puede votar ningún socialista que sea medianamente honrado. Entre otras cosas porque el socialismo, este socialismo de ahora, el de la gestora esta y el anterior del anterior, hace mucho tiempo que renunciaron al socialismo. Y en realidad lo que son de verdad es, con algunas excepciones, una pandilla de vividores que se han cargado su partido. En el año 2011 decíamos en un manifiesto que preparamos contra el PSOE que el Partido Socialista debe entrar en el cementerio de los partidos políticos que traicionaron a sus votantes y a sus militantes. Un partido que ha renunciado a todas sus ideas, que ha permitido que sus militantes abrazaran el liberalismo con la misma ilusión que lo puede abrazar un tío del Partido Popular. Los ministros de los gobiernos socialistas, los más espabilados de entre una pandilla de ministros ineptos imposible de superar, los más espabilados resulta que no eran socialistas, sino que eran socioliberales, o más bien neoliberales, pero ejerciendo en pleno. Pues bien, ese Partido Socialista no tiene ya solución, les guste o no les guste. No tiene solución el Partido Socialista como no la tiene en estos momentos el Partido Socialdemócrata alemán o el Partido Socialista francés. Son partidos sin ideología, sin programas, sin proyectos económicos, sociales o proyectos para el siglo XXI. Están muertos todos ellos y van a ir cayendo uno detrás de otro. Y el primero, el Partido Socialista, que como digo debe acompañar al Partido Popular, el partido más corrupto de España sin dudas de ninguna clase, que tiene el triste honor de tener un presidente corrupto al frente, que sigue intentando mantenerse en el puesto, fundamentalmente para preocuparse de que todos los dirigentes imputados del Partido Popular no terminen en el trullo, que es lo que tendrá que ocurrir antes o después. El Partido Popular solo está en el gobierno intentando salvar corruptos para que no entren en prisión o si entran para intentar indultarlos. Los dos partidos merecen entrar en el cementerio de los partidos políticos que traicionaron a sus votantes y traicionaron a sus propios países. ¿Quién se acuerda del Partido Comunista de la Unión Soviética? ¿Quién se acuerda del Partido Radical del principios del siglo XX? ¿Quién se acuerda de los anarquistas? ¿Quién se acuerda de aquellos partidos que tenían decenas de millones de seguidores? Nadie. Como del Partido Popular y del Partido Socialista no se acordarán nunca nadie, porque van contracorriente en un mundo que está cambiando y que ha cogido con el paso cambiado a gente que se considera tan importante como la canciller de Alemania, Angela Merkel, y como el anterior primer ministro inglés, David Cameron. Obama tampoco ha entendido absolutamente nada. Obama, Hillary Clinton y los neoliberales representados en los bancos más importantes de Estados Unidos e incluso en los grupos de opinión, los lobbies de opinión más importantes en Estados Unidos, no acaban de entender o no quieren entender que el capitalismo ha muerto, que el liberalismo, todas sus ideas, toda su ideología, todo aquello en lo que se basaba, igual desde el punto de vista económico, social, político, todo está completamente muerto. Muerto en cuanto que ya no tienen capacidad para arrastrar a nadie. Vamos a ver en los próximos tiempos un gran combate en Francia entre una política como Marine Le Pen que defiende la soberanía nacional de Francia y que defiende seriamente un control de la inmigración, que no está dispuesta a que una religión predomine sobre las demás en Francia. Esta política a los que los mentideros políticos españoles, la caverna política mediática española, El País, El Mundo, el ABC, la Sinrazón, todas las televisiones españolas consideran una política populista
no son capaces de entender que incluso un periódico, una revista como The Economist, un periódico como Financial Times, no le llaman populismo a lo que pretende Marine Le Pen, porque en el fondo entienden que Estados Unidos ha renunciado al imperio y por lo tanto no tiene sentido que Europa siga funcionando como está funcionando en estos momentos. Es más interesante hacer un alto en el camino, recobrar los Estados-nación, olvidarse de la democracia liberal mal entendida, como se ha entendido en Europa, olvidarse definitivamente de los principios que habían mandado en Europa y que han hecho tanto daño a millones de personas de países enteros. No se dan cuenta, y muchísima gente en el mundo de la prensa española, en el mundo de la política, en el mundo de la economía, que todo ha cambiado, pero como nunca se hubieran podido ni imaginar. Sus empresas tendrán que funcionar de otra manera. Lo de el valor añadido, el conseguir mayor valor añadido en las empresas a base de cometer tropelías, eso ya es historia del siglo pasado, del siglo XX o incluso del siglo XIX. En el siglo XXI, los monopolios lo tienen crudo y tienen que entenderlo. En el siglo XXI, los monopolios van a perder fuerza. En el siglo XXI vamos a ver cómo los grandes bancos de inversión que han cometido tanta tropelía, que crearon millones de productos financieros que han acabado quebrando completamente el sistema financiero americano, el sistema financiero inglés, el sistema financiero europeo y el sistema financiero japonés, e incluso el sistema financiero australiano. El neoliberalismo financiero ha cometido tantos errores, ha cometido tanta villanía en su afán por hacerse ricos los presidentes de los grandes bancos. En realidad, lo que han hecho sí, están ahora compitiendo con los viejos ricos de antaño, los Rothschild y compañía. Pero la realidad es que no conduce a nada ni a ningún sitio, puesto que en estos momentos ni las mayores fortunas de la Tierra, ni esas 60 personas que prácticamente tienen la misma riqueza que la mitad del planeta, o sea que 3.600 millones de habitantes, ni siquiera esos 60 o 62 son capaces de controlar absolutamente nada. Si no entiendes esto, no entiendes nada. Las empresas españolas que no han desarrollado investigación y desarrollo, que no se han acercado a lo que está por el mundo funcionando y desarrollándose, que son nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, de la fabricación, nuevas tecnologías en el campo de la biología, de la nanotecnología, en el campo de la mecánica cuántica. España se ha abandonado, que ha considerado que ahí había un Banco Central Europeo para comprarle toda la deuda que necesite comprar, para que estos mangantes que tenemos al frente de bancos y de empresas que funcionan a través del BOE, del Boletín Oficial del Estado, no se daban cuenta de que nos estaban llevando a una situación peligrosísima como pocas veces en la historia, puesto que en este momento tenemos el gran problema de que la deuda total de España es 4.100.000 millones aproximadamente, una de las 5 más grandes del mundo, en comparación con su PIB. Por otro lado, el Target 2 de la Unión Europea, de los bancos europeos, del Banco Central Europeo y los demás bancos, resulta que nos ha llevado a que la deuda de los bancos españoles con bancos alemanes, o del Banco de España, si queremos llamarlo así, con el Banco Central Alemán, el Bundesbank, resulta que asciende nada más y nada menos a 300 y pico mil millones de euros. Eso dentro de una situación de todos estos bancos españoles, de un agujero impresionante que no se ha cubierto todavía 9 años más tarde, un agujero impresionante, otro agujero potencial también del mundo inmobiliario, otros 170.000 millones adicionales, y por descontado, una serie de empresas que dependen completamente de estos bancos quebrados, que no tienen solución alguna y que además simplemente se van a extinguir, entre otras cosas, porque no han sido capaces de desarrollar investigación y desarrollo. Cuando dice la presidenta del Santander que cada vez que se crea una startup, ellos tienen un problema. Cuando dice el presidente del Banco Bilbao Vizcaya que se retirará ya seguro dentro de 2 o 3 años. Impresionante, ¿no?
que después de cargarse un banco todavía pretenda seguir 2 o 3 años o 4 más. Esta gente dice que con los tipos de interés negativos, lógicamente, sus bancos no pueden producir beneficios. Pero esta gente cree que el Banco Central Europeo y Mario Draghi van a estar haciendo gilipollas hasta la eternidad y están completamente equivocados. ¿Por qué están completamente equivocados? ¿Y por qué políticos, empresarios y partidos políticos españoles viven en la luna y lo van a pagar y nos lo van a hacer pagar caro si nos descuidamos? Pues por una razón muy sencilla. Donald Trump dice que se acabó los tratados del Pacífico, que su tratado lo va a cambiar por algo mucho más simple para él, que son acuerdos bilaterales con todos y cada uno de los países del Pacífico. Esto mismo, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, se planteaba seriamente por parte de la propia Alemania. Y así es como funcionaba, y no funcionaba mal, incluso en los tiempos de guerra. Lo más curioso que hemos aprendido y visto y leído en los últimos tiempos, después de haber investigado a fondo, es que Alemania tenía un proyecto para la Unión Europea con el nazismo, exactamente el mismo que ha surgido luego en los siguientes años. Por lo tanto, quiere decir que no podía salir nada bueno diseñado por un equipo economista del partido nazi alemán. Como no surgió, como los elementos que gobiernan hoy en Alemania son hijos o nietos de verdaderos nazis o verdaderos coroneles del ejército alemán que tuvieron mucho que ver con las purgas, con los asesinatos, con las gasificaciones masivas en los campos de concentración. Como no podía ser de otra manera, lo que se ha hecho con la Unión Monetaria Europea y con la Unión Europea es intentar algo terrible, que es, de alguna manera, esclavizar a pueblos enteros de Europa utilizando las propias instituciones europeas. Bien, pero no voy ahí. Lo que estaba tratando de decir a economistas, a empresarios españoles, a banqueros, a gobiernos, a partidos políticos, a todo tipo de instituciones, es lo siguiente. Desde el mismo momento que Donald Trump decide que la economía americana va a tirar adelante y que va a utilizar el consumo y la inversión para que Estados Unidos vuelva a tener prestigio y fuerza, al hacer esto lleva inevitablemente a que la política monetaria en Estados Unidos tiene que cambiar obligatoriamente. Quiere decir que los tipos de interés en Estados Unidos a 10 años subirán ahora en este mes o a principios del próximo y seguirán subiendo continuamente hasta llegar a unas tasas razonables a 10 años de cualquier manera de no menos el 5%, lo cual es lo natural en las tasas de interés a 10 años, el 5%. Así ha funcionado el mundo cuando el mundo estaba razonablemente estable. Y Donald Trump, que aún tiene que aprender muchas lecciones de política monetaria y de lo que está pasando realmente en estos momentos en los mercados financieros mundiales, de momento va en esa dirección y nos complica ya definitivamente las cosas, especialmente a los que seguimos dentro de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea. Porque esto va a provocar, en estos momentos, como veis, el euro y el dólar se van acercando poco a poco. No hace mucho era todavía un euro, 1,30, 1,40, incluso dólares. En estos momentos vamos a una velocidad tal que hoy, a día de hoy, supongo está el euro más o menos a un cambio de 1,06 dólares y dentro de 2 semanas estará el euro al lado o igual que el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que la Reserva Federal todavía tiene mucho poder y que maneja la moneda como considera conveniente. Segundo, que la salida del Reino Unido también va a ser muy importante, como es natural. Reino Unido y Estados Unidos terminarán juntos, como ha ocurrido a lo largo de la historia, y no será ninguna sorpresa para nosotros. Y mientras tanto, majaderos o majaderas, como los comisarios y comisarias de la Unión Europea, están intentando una batalla con Estados Unidos que está perdida antes de empezar, entre otras cosas porque aún no han entendido, porque hay que ser muy animal para no entender eso, que el euro como mucho es una muleta del dólar
Y por lo tanto, cuando Estados Unidos quiera, se acabará el euro. Y esto es lo que tenemos que tener presente los españoles, que de la noche a la mañana nos podemos encontrar con una moneda como el euro que no vale para nada. Pues bien, lo que viene al subir los tipos de interés, que tanto querían los presidentes del Banco Bilbao, Vizcaya y demás, al subir los tipos de interés de la deuda, lo que nos va a ocurrir inevitablemente es que subirán los tipos de interés en todas las áreas. Quiere decir, todos los tipos de interés que mueven la banca también subirán. Pero en una época en que en un sitio habrá crecimiento, pero en los otros no. Y por lo tanto lo que vamos a ver sencillamente es que va a ser ya muy difícil tapar que toda la banca europea, toda la gran banca, está completamente quebrada, incluido por descontado el Banco Central Europeo. Ante eso, España no puede pretender que el señor Draghi tenga tiempo para comprar la deuda española. Y si España no puede vender su deuda, que aproximadamente le obliga cada año prácticamente a renegociar 150.000 millones de euros, quiere decir que el Estado no tendría ingresos ni para pagar pensiones, ni para pagar salarios públicos de funcionarios, ni para pagar absolutamente nada. Ese riesgo lo tiene España desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos, tras la subida de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ese riesgo lo tenemos encima ya. En cualquier momento puede caer la espada de Damocles sobre nosotros. Si no nos compran deuda, España no puede pagar su deuda. Si no puede pagar España su deuda, España se ha hecho insolvente. Y no solo es insolvente el Estado español, lo son todas sus autonomías, lo son todos los bancos españoles y lo son los ayuntamientos, los cabildos y todo lo que queráis considerar. Hemos cometido tales barbaridades con los gobiernos de Zapatero y Rajoy que en estos momentos es prácticamente imposible que nos podamos salvar de una situación de default, es decir, de una situación en la que España no pueda atender sus compromisos con el exterior. Este es el drama que ha provocado el señor Rajoy y antes el señor Zapatero. Y esto no tiene fácil solución. A nadie se le está ocurriendo pensar en alternativas. Y las alternativas serían que España vaya pensando que en una situación de default lo mejor que podía tener es las planchas de imprimir billetes, al menos que estén preparadas para poderlas imprimir, para que en un periodo de 15 días tengamos billetes suficientes en los cajeros para poder sustituir a los euros. No es nada del otro jueves, y más cuando los problemas nos surjan de Europa y nosotros tengamos que reaccionar ante ellos. Porque el Banco Central Europeo no puede seguir con las políticas que ha llevado hasta la fecha. Cuando suban los tipos de interés en Estados Unidos, insisto, nos encontraremos con que el dólar estará muy fuerte y el euro en cualquier momento dejará de tener sentido. Mientras tanto, ya podemos amenazar a quien queramos. Los comisarios de Europa socialistas pueden recibir a esta majadera que se llama Susana Díez, que no tiene ni categoría, ni formación, ni información, ni valentía suficiente para asumir algo que era básico. Si tú quieres ser secretaria general del PSOE, renuncia a la Junta de Andalucía. Joder, parece de sentido común. Pues no, señor, hay que dárselo todo hecho, y no solo esto, sino que además hay que tratar de decapitar a cualquiera que quiera competir con ella. Con una persona como ella, Zapatero era un dios al lado de la estúpida Susana Díez, presidenta de la Junta de Andalucía. Bien, hoy hemos cambiado bastante el chip, como veis, pero esto es lo que hay, y yo no obstante, sin llegar a lo que estos días hablábamos, sin hablaros de las ciencias de la vida, de las ciencias sociales, que de alguna manera están cuestionando el Homo sapiens, sí que me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en estos momentos cruciales y que son, sin duda de ninguna clase, los más interesantes que podremos vivir
en todos aquellos que hemos nacido en el siglo pasado y que todavía tenemos unos años por delante. El movimiento Siete Jaques insiste en que no tienen sentido los partidos políticos tal como funcionan hoy día y que, por lo tanto, lo mejor que podríamos hacer, aprovechando que son todos corruptos, es ilegalizarlos para organizar algo completamente nuevo. España no puede seguir con el sistema en el que está metido, no puede seguir en un sistema que no funciona, en el que no hay democracia de ninguna clase, en que el régimen está hecho unos zorros y que el Estado está tomado al asalto por estos partidos políticos a los que estamos criticando. En una situación así, en que la justicia se utiliza contra los propios políticos, no vamos a ningún lado. Es un error que la justicia se utilice contra los partidos políticos nacionalistas o no, por muchos errores que cometan. Es una aberración pensar que podemos seguir gobernando, que se puede seguir funcionando en este sistema con una crisis total en Europa y con una crisis muy seria en el sistema monetario internacional de Occidente. Pero bueno, en España siempre ha ocurrido lo mismo, que la olla se pone a hervir y llega un momento que la tapa salta y en ese momento se cambia la Constitución y se cambia todo. Esperemos que en estos momentos haya gente lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que con movimientos como los que proponemos nosotros, movimientos Siete Jaques, movimientos que creen en el mundo de la informática, que creen en las redes sociales, que creen por descontado en los algoritmos, que creen en que el Homo sapiens ha quedado muy limitado, consideramos que el poscapitalismo, que entiende claramente que el capitalismo no puede funcionar en la economía de la información, todo lo tenemos por hacer, pero ya va avanzando decididamente. Y hay algo que es más importante todavía para aquellos que a veces dudan de lo que les decimos. El movimiento Siete Jaques pretende ser un movimiento poscapitalista en el mundo, o sea, un movimiento internacional que colabore con otros a superar decididamente el capitalismo, que considera que aunque hay mucha gente, como he dicho al principio, que utiliza Internet de una manera que sirve para bien poquito, lo cierto es que con lo poco bueno que queda todavía en Internet se puede hacer bastante. Y lo más importante es que la gente sepa que la relación que tenemos entre el pensamiento y la acción, fijaros lo que digo, las redes nos permiten que la relación entre el pensamiento y la acción sea prácticamente inmediata. Quiere decir, podemos pensar cómo mejorar este país, podemos pensar cómo mejorar 1000 cosas, y las podemos poner en marcha inmediatamente. No como antaño cuando un pensador estaba en un piso de Montmartre o en un piso de Londres discurriendo cómo se podía cambiar el mundo. Ahora podemos cambiar las cosas decididamente, sobre todo, entre otras cosas, porque hay un entorno que lo está facilitando. Os decía que el poscapitalismo utiliza a fondo la ingeniería de alta tecnología para todo. Automóviles, aviones, satélites, comunicaciones, sistemas, digamos, de información diferentes, tratamiento de datos como nunca se han podido hacer a lo largo de la historia. Nosotros tenemos clarísimamente que en la sociedad de la información no hay por qué malgastar una sola idea que valga la pena. Y hay que tener también ya la capacidad de generar y de crear algoritmos que la información la información que no valga para nada o la formación que se pretenda dar a partir de partidos que en el fondo están formados por analfabetos, que tenemos que ser capaces de generar algoritmos que cojan toda esa información y la manden directamente a la basura, como ahora promete hacer Facebook, aunque tengo serias dudas al respecto. En el mundo al que vamos, en ese mundo que a España le parece que le ha importado un carajo, me refiero a esa falta de interés por la investigación, el desarrollo y la innovación en el gobierno,
en los gobiernos de las autonomías, con la única excepción seguramente del País Vasco y a lo mejor algo Navarra y Cataluña. Es curioso que tengan que ser los nacionalistas los que tengan más claro lo que puede conseguir la investigación y desarrollo por el desarrollo precisamente de las sociedades. Es triste que tengamos un gobierno mediocre que en el fondo es un gobierno heredero de los gobiernos que ha habido en España en los últimos 150 años. Mediocracia, no solo por ser mediocres. La mediocracia es en realidad una especie de casta de gente que solo sabe hacer oposiciones de temas obsoletos cuando ya ganan las oposiciones, pero que les sirve para colocarse en todos los rincones del Estado. O sea, toman todo tipo de puestos donde haya gasto e inversión, se colocan de tal manera que siempre habrá un partido. En su día, los partidos que se turnaban, en los tiempos actuales el Partido Socialista, el Partido Popular, que en el fondo lo único que les interesa del Estado es tomarlo precisamente para forrarse, para expoliarlo y para pagar a la gente amiga, sea de la familia, no familia, pero que sí, siempre defienda sus intereses. En España en estos momentos estamos viendo que en el Parlamento está hasta una serie de partidos que no se parecen en nada, se ponen todos de acuerdo para subir el salario mínimo. Por la misma razón, antes o después se pondrán de acuerdo, lógicamente, para cargarse al Partido Popular. Porque no es difícil cargarse al Partido Popular, si lo pensáis. En realidad bastaría con que dos de los partidos más importantes que quedan, o los tres más importantes que quedan aparte del Partido Popular, se fueran a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y denunciaran al presidente del Partido Popular por corrupción y a todos sus altos dirigentes también por corrupción, todos aquellos que estén en la vida política ocupando espacios en las instituciones, digamos, como el Parlamento, el Congreso o el Senado, o sencillamente ocupando el gobierno. Es más sencillo de lo que parece cargarse a un partido político corrupto. Y la justicia tiene mucho que hacer. Como también tiene que hacer mucho la justicia impidiendo que ningún empresario español, por mucho palco del Real Madrid que presida, pueda permitirse el lujo, al igual que empresas como Talgo, se puedan permitir el lujo de que sencillamente por sus relaciones de tipo político desde hace muchísimos años, se puedan adjudicar contratos que ni siquiera eran los más baratos y seguramente ni siquiera los tecnológicamente mejores. España no puede funcionar sin competencia, no puede funcionar sin libre mercado, no puede funcionar con unas castas políticas ineptas, no puede funcionar con gente como Susana Díez, que es tan cobarde que no sabe ni siquiera dejar la presidencia de la Junta de Andalucía para tratar de sacar adelante un partido como el Partido Socialista, que tiene mucha historia, pero que desgraciadamente solo da para ser enterrado en un cementerio como el de la Almudena. Amigos de España y de todo el mundo, vamos a vivir una época muy importante porque se está produciendo la transición del capitalismo al poscapitalismo. Y va muy rápida. Y os diré una cosa, más rápida debería ir, puesto que la naturaleza, la Tierra está sufriendo ataques terribles, que da la impresión de que somos incapaces de paralizar. Y por lo tanto tenemos que ser capaces, con todas las ciencias a nuestra disposición, con las ciencias humanas, con las ciencias que se dedican a estudiar a fondo al hombre, las ciencias de la genética, las ciencias por descontado, que tratan de curar enfermedades y que tratan de que de alguna manera no tengamos por qué morir los hombres de enfermedades. Tenemos que ser capaces de utilizar todas las ciencias que hay a nuestra disposición para poder elevar el nivel del Homo sapiens antes de que sea imposible de salvar este planeta. Porque si salvamos al Homo sapiens, si lo elevamos de nivel, si le damos de nuevo un cerebro capaz de hacer nuevas cosas completamente distintas a las que hemos hecho hasta ahora, es posible que podamos conquistar el universo. Si no llegamos a ser capaces de conquistar el universo, amigos, y tendrá que ser el poscapitalismo el que lo haga,
tenemos un futuro muy crudo, pero estoy convencido que el movimiento Siete Jaques, el movimiento Cinque Stelle, el frente de Marine Le Pen, los frentes de Holanda, de Austria, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de Estados Unidos mismo, los movimientos Siete Jaques que estoy convencido que surgirán en China, además dirigidos por el que hoy se denomina Partido Comunista Chino, en Rusia, estoy completamente convencido que el poscapitalismo es capaz de darle la vuelta a los problemas que tenemos en estos momentos en el mundo. España es una pena, pero creo que les queda muy poco tiempo a toda esta panda que han hecho de la corrupción su forma de vida política. 45 minutos, amigos, quizás sea demasiado para haceros aguantar un segundo más. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Ineptitud y de la Ignorancia, saludos a todos desde España, Madrid. Ángel Gimeno, Movimiento Siete Jaques.